principios de Dios, principios divinos, principios de Dios para la humanidad. Y hoy vamos a hablar de otro principio importante, el cual es, hermanos, el principio de la identidad y el principio de el descanso. Qué interesante que tengamos que hablar de esos principios. Vamos a ver este principio que encontramos ahí en el capítulo 1, solamente que vamos a enfocarnos específicamente en los versículos que hablan acerca de la creación del hombre. El capítulo 1 y entonces el versículo 24 en adelante. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Podemos encontrar claramente, amados hermanos, el asunto que Dios le da al hombre una identidad distinta a los animales. Los seres humanos no somos animales. No somos animales. Por tanto, no es aceptable un comportamiento animal en el ser humano. No es aceptable un comportamiento animal. El mundo en este tiempo se ha dado cuenta usted de cómo en estas últimas generaciones la gente no está contenta con lo que es. ¿Ha visto usted personas que se transforman en otra cosa que no son originalmente? Empezamos, hermano, por mencionar a aquellos hombres y mujeres que se hacen cirugías plásticas al grado de querer parecerse a la muñeca Barbie. ¿Ha visto usted a esa mujer que ella dice que quiere lograr parecerse a la Barbie, ¿verdad? Y le llaman la Barbie humana. Tantas operaciones, cirugías y cirugías, se ha quitado costillas, se ha hecho cirugía en el rostro, en la cintura, etcétera, etcétera. No está contenta consigo misma. Y resulta que hay también un hombre que él se ha hecho el mismo proceso, hacerse todas las cirugías plásticas para poder parecerse a Ken. Dice, su meta es parecerse a Ken. Y cuando usted lo ve, bueno, pero ya no se ven humanos, se ven así como que fueran plásticos. Ya es una vida plástica, una vida artificial. Una vida que no es la vida humana ya. Los otros niveles es de las personas que se quieren parecer a animales. ¿Ha visto usted? Hace unos meses estaba viendo a una mujer que dice ella que ella es un caballo. Hay otra mujer que se ha hecho tatuajes en el rostro para parecerse a un tigre. Y sí, se hizo la cirugía también del labio. Y así va poniéndose cada vez más y más tatuajes para parecerse a un gato. Y así podemos seguir, hermanos.
citando ejemplos. La tendencia, hermanos, si vamos al problema de la identidad de género, porque ese es un problema, la identidad de género. El problema va más allá. Porque la identidad de género, las corrientes ideológicas sobre el género están tratando de confundir a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Los están tratando de confundir diciéndoles, mira, tú no eres una mujer o tú no eres un hombre, no, tú vas a decidir lo que vas a hacer. ¿Y eso qué es, hermano? Eso es quitarle la identidad a los seres humanos. Y entonces decir, bueno, ¿qué soy? ¿Qué soy? Y entonces vemos el caso de los travestis, ¿verdad? Que son hombres que se visten como mujeres. Y son personas que tienen un conflicto de género. Han perdido la identidad. Qué importante es, hermano, lo que acabamos de leer en la Biblia. Y dijo Dios, hagamos al hombre. No dijo, vamos a hacer otro animal, una especie rara de animal. Vamos a hacer ahí a un animal con inteligencia. No. Hermano, es decir, los seres humanos tenemos capacidades únicas. El raciocinio, la capacidad de razonar, de pensar, de analizar. La capacidad, hermano, de poder expresar lo que sentimos porque con palabras, con un lenguaje entendible. El habla. Pero también tenemos la capacidad de decidir, lo que comúnmente se le llama el libre albedrío, ¿verdad? El libre albedrío, es decir, usted tiene su propia voluntad. Nadie puede obligarle a nada, hermano. Nadie puede obligarle a nada. Es más, ni Dios obliga a los seres humanos. Dios trata con las personas. Dios por eso dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. O sea, predicar es exponer, es informarle, es hablarle, es transmitirle información, comunicarle para que la persona escuche, razone, analice y pueda, a base de ello, tomar una decisión. Pero la decisión es de Él, porque si usted analiza Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere. Ahí es condicionante, ¿verdad? Es una cláusula condicional. El que creyere. Y eso de el que creyere involucra la voluntad. ¿Quieres creer? ¿Quieres creer? ¿O quieres rechazar lo que se te ha dicho? ¿Quieres reconocer y aceptar lo que se te ha dicho? ¿O quieres rechazarlo? Es decisión tuya. Nadie te va a forzar. Nadie te va a obligar. Porque Dios cuando creó al ser humano, hermano, lo hizo con capacidad volitiva. Que decida por su propia voluntad. Y es eso lo que queremos cuando somos niños, hermanos. Miren, es eso lo que queremos. Allá hay un niño, miren, no sé cuántos años. 2 años tiene, ¿verdad? 2 añitos. Y dicen los especialistas que analizan el desarrollo humano, que el niño empieza él a expresar su voluntad. Por eso le dicen, siéntate aquí. ¿Y qué hace? No se sienta. Cómete esto. ¿Y qué dice? No. Está aprendiendo a expresar su voluntad. Porque toda esta vida, hermanos, toda esta vida parece que empezamos a luchar por querer expresar ¿qué? Nuestra voluntad. ¿Sabe usted de que el cristianismo también se basa por la voluntad? ¿Alguien lo trajo a usted a la fuerza aquí hoy? Tal vez a los niños sí, ¿verdad? ¿Pero algún adulto vino a la fuerza hoy? ¿No quería venir? ¿No tenías ganas de venir, pero decidiste venir? Qué bueno, porque tu decisión es la que vale al final de tus ganas o tus deseos o tu estado de ánimo. Hermano, la voluntad está sobre los deseos. La voluntad está sobre las ansias. La voluntad está, hermano, sobre el querer. La voluntad está, hermano, incluso muchas veces sobre el amor. Porque cuando Dios dice, ama a tu prójimo, ¿qué le está diciendo?
Ama. ¿Qué involucra? Involucra tu voluntad. Hazlo. El ser humano tiene esas capacidades y cualidades, y entender esa identidad, no solamente esa identidad, hermano, sino enseñarla a nuestros hijos. Que tomemos conciencia de lo que somos. Principio de identidad. Siguiente. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y dice el versículo 27, y creó Dios al hombre, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué identidad nos dio Dios a los seres humanos? ¿El ser humano se parece a quién? ¿A quién se parece? A Dios, hermano. Y este es un tema bastante profundo, porque entonces entramos al debate de ¿Dios tiene una forma así humana? ¿O cómo es Dios? ¿O se está refiriendo a el ser interior, el espíritu, el alma? ¿O a qué se está refiriendo? ¿O se está refiriendo a que se parece a Él porque tiene 3 partes: espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo. Su ser. El ser humano está compuesto de 3 partes. Nos pasamos la vida cuidando ¿qué parte? El cuerpo. A veces, hermano, hay personas que mueren cuidando su cuerpo y nunca cuidaron su ¿qué? Su alma y su espíritu. Y cuando mueren, ¿a dónde van a ir? Bueno, o sea, ¿a dónde? Es una pregunta retórica, no vaya a responder, ¿verdad? ¿A dónde va a ir? Esa es la pregunta. ¿Dónde vas a ir si no has cuidado tu alma? Es como que, imagínense la gente que va a Estados Unidos, o la gente que viene a Cancún, ¿verdad? Para trabajar. Se sale de su pueblo y viene a Cancún a trabajar, o se sale de su pueblo y se va a Estados Unidos a trabajar. Imagina, hermano, de que estando ya en Estados Unidos o estando en Cancún, la persona en Estados Unidos empieza a trabajar con todas las ganas, pero malgasta su dinero, derrocha su dinero, se pone a beber, destruye todo. Pasa 5 o 10 años ahí en Estados Unidos y va a regresar a su tierra. Cuando regrese a su tierra, ¿para qué fue a Estados Unidos? ¿No se supone que fue para trabajar? ¿Que fue para que pudiera tener recursos económicos y regresa de Estados Unidos a su tierra? ¿Y cómo llega? Llega sin nada. Haga de cuenta, hermano, de que cuando vamos a morir, así vamos a estar. Si usted no cuidó su alma y su espíritu, cuando usted se vaya de aquí, de esta tierra, usted va a llegar sin nada. ¿Por qué? Porque ¿qué hiciste para cuidar tu cuerpo? Para cuidar tu espíritu, para cuidar tu alma. ¿Qué hiciste? ¿Dedicaste todo para el cuidado de tu cuerpo? ¿A qué se refiere esto de a imagen de Dios? Se refiere a que Dios creó al ser humano en un sentido inferior, pero con capacidades de un carácter como el de Dios. Se dice que Adán y Eva, cuando estaban en el jardín del Edén, tenían la cualidad de pureza. Eran puros. No estaban contaminados con el pecado. No tenían malos pensamientos. No tenían malos deseos. No tenían malos sentimientos. Eran seres que se parecían a Dios en que eran seres buenos enteramente.
Y si a esto se está refiriendo, hermano, la frase de creó Dios a su imagen, entonces, si el ser humano originalmente fue creado enteramente bueno, ¿qué tan bueno soy yo? Pregúntese usted. ¿Qué tan bueno soy yo? ¿O qué tan malo soy? Porque ¿qué tanta bondad tengo? Va a reflejar si yo tengo la identidad o no. ¿Y sabe cómo están los delincuentes allá afuera? Allí en mi país, un hermano compartió una publicación donde acribillaron a una pareja en un parque, en las gradas de un parque. Y ahí a plena luz del día, ¡pam! Lo cual no es común ahí. O sea, precisamente en ese lugar donde sucedió. Entonces causa una conmoción tremenda. ¿Por qué el ser humano es capaz de hacer ese tipo de maldades? Fuimos los seres humanos, hermanos, ¿los seres humanos somos seres malos? ¿Qué piensa usted? ¿Los seres humanos somos seres malos? ¿Somos seres malvados? ¿Qué cree usted? ¿Somos seres malos? ¿Somos seres malvados los seres humanos? ¿O la maldad, la malicia, es una corrupción, es una deformación de lo que es el ser humano? Entonces, por naturaleza, si eso es así, porque cuando Dios dice, vio Dios que lo que había hecho era ¿qué? En gran manera era bueno. O sea, el hombre, cuando fue creado, la parte más buena de toda la creación fue la creación del ser humano. Entonces, decía un maestro también, un maestro mío, decía también en su exposición, el hombre no es malo. El hombre no es malo. La maldad no es parte de la naturaleza humana. Y hay una doctrina que dice, ¿verdad? Hay una doctrina que dice, la doctrina calvinista. La doctrina calvinista y también la doctrina católica dice que tú ya naces con ¿qué? Dice la doctrina católica. ¿Tú ya naces qué? Tú ya naces con pecado. Dice, o sea, ¿qué te está diciendo? Tú eres malo. ¿Qué dice la doctrina calvinista? Juan Calvino, el fundador de la iglesia presbiteriana, las iglesias evangélicas creen, muchas de ellas, que el ser humano tiene lo que llamamos la naturaleza pecaminosa, que la naturaleza pecaminosa no aparece en ninguna parte de la Biblia, así con esa frase. Eso no es una naturaleza, eso es antinatural. Y bien lo decía este maestro que lo comentaba, que ahorita no recuerdo bien su nombre para mencionar. Pero él decía, no es natural la maldad en el ser humano. Porque si fuera natural, entonces el ser humano funcionaría bien siendo malo. Pero el problema lo vemos que cuando el ser humano se convierte en un ser malo, ¿cómo le va al hombre? Le va mal, se siente destrozado, destruido. Quisiera salir de ese agujero donde ya se metió en la maldad. Y entonces empezamos a querer huir de ahí. Pero si fuera natural que el ser humano fuera malo, no nos sentiríamos mal cuando hacemos lo malo. Pregúntele usted a una persona cuando hable con ella y dígale, ¿has hecho alguna cosa mala alguna vez? ¿Sí? ¿Va a responder que sí? Pregúntele, ¿recuerdas cómo te sentiste? ¿Te sentiste bien o cómo te sentiste? Y va a responder, pues me sentí mal. Me sentí de lo peor. Yo sentía que había algo sucio dentro de mí, algo inmundo dentro de mí. Y quisiera lavarme, ¿verdad? Como el pueblo de Israel. Dijeron, bueno, vamos a lavarnos, vamos a hacer lavatorios. Y se hacían sus lavatorios, se hacían sus baños. Y decían, ya, queremos purificarnos. Sí, pero es que lo de adentro nadie lo purifica, hermano. ¿Quién purifica lo de adentro? Nada más, nadie más que Dios. Es decir, el ser humano cuando está sin Dios pierde la identidad.
y va hacia la maldad. Pero como no es natural del ser humano ser malo, entonces sufrimos las consecuencias. La conciencia no nos deja en paz. Los sentimientos no nos dejan en paz. Estamos ahí con una conciencia cargada diciendo, ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Etcétera, ¿verdad? Hasta que buscamos reconciliarnos con Dios. Y es ahí cuando ya Dios limpia al ser humano y le devuelve su identidad original y le devuelve el estado original. Pero además de esto, hermanos, hablando de este dilema, de a qué se refiere, si es imagen de Dios, se refiere a lo espiritual, lo físico, etcétera. Vemos, hermano, que el Señor le dio al hombre la capacidad de dominar. Y esto lo vemos acá cuando los bendice, porque el ser humano es un ser bendecido también. El ser humano no fue creado para llevar maldición. El ser humano fue creado para ser bendecido. Y la peor maldición que hemos tenido en esta vida, ¿cuál es la peor maldición que hemos tenido? ¿Cuál es? El pecado. ¿Y quién llevó esa maldición? ¿Quién se hizo maldición por nosotros? ¿Quién se hizo maldición? ¿Recuerda? Cristo se hizo maldición por mí. Es decir, ¿qué hizo el Señor? Él dice, bueno, esta es tu maldición, pero yo me la voy a llevar. Dame tu maldición. Yo voy a cargar tu maldición. Ponlo encima de mí. Yo quiero llevar tu maldición. Pero Señor, va a costar mucho. Te van a maltratar, te van a herir, te van a escupir, se van a burlar de ti, te van a azotar, te van a exhibir, te van a despreciar, te van a pisotear, te van a matar cruelmente. Eso es lo que causó mi maldición. Mi maldición causó eso. Cuando Él decidió llevar mi maldición, hermano, Él muere por mis pecados. Eso es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Para darnos otra vez, ¿qué cosa nos dio? Cuando la persona viene a los pies de Cristo y decide bautizarse, ser sumergida por la gracia de Cristo, es perdonada de sus pecados cuando es sumergida. La sangre de Cristo le limpia sus pecados y Cristo le quita su maldición. ¿Y qué le da el Señor? Le da bendición. Le da bendición. Ahora vea. Cuando Dios hace esto, además de bendecirlo, el Señor le da autoridad, dominio. Vea lo que dice el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y sojuzgadla. ¿Y qué dice? Señoread. Y señorear, hermano, viene del término Señor. Y la palabra Señor significa dominio. El que tiene la autoridad. Dios creó al ser humano con autoridad, con dominio. Pero el ser humano en este tiempo es dominado. Ha perdido la identidad. Dios nos dio identidad real, hermanos. Y entonces, esa identidad, el último punto que tengo acá para hablar con ustedes sobre la identidad, lo vamos a ver en el capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Cuando Dios creó al hombre, al ser humano, lo crea varón y hembra, dice hombre y mujer, ¿verdad? El término hombre y hembra, esos son los correspondientes, ¿verdad?
no varón y mujer, sino hombre y hembra, porque son los similares. Pero lo utilizamos más como varón y mujer. Entonces, crea Dios los dos géneros. Usted sabe de que hoy hay corrientes del mundo que están queriendo confundir a la juventud, sobre todo. Por eso hay que estar pendiente de los jóvenes, hermanos. Para los hermanos que tienen adolescentes y que tienen preadolescentes, si su hijo ya tiene, es más, hermano, si su hijo ya tiene 9 años, usted ya debe estar muy pendiente de él o de ella. Más si lo deja usted solito ahí con una tablet o un celular conectado a internet. Usted tiene que estar muy atento a sus niños. Pero si usted tiene adolescentes o preadolescentes, usted tiene que estar más atento todavía. Porque en la adolescencia, hermano, los seres humanos pasamos por muchas crisis. Y una de esas crisis es la crisis de identidad de género, algunos. Y si en ese momento se encuentra con una corriente que le dice, no, es que tú puedes elegir qué vas a hacer. Si tú quieres ser hombre o quieres ser mujer, tú decides. Tiene que estar muy, muy, muy atento, hermano. Hay caricaturas donde ahora Disney está promoviendo más la agenda homosexual. Y hay caricaturas donde vienen los personajes de parejas homosexuales. Desde ya pequeñitos se quiere implantar la tolerancia, ¿verdad? La tolerancia, pero también la aceptación de ese estilo de vida. Podemos tener a un adolescente, a un joven o a una joven con problema de identidad y decir, bueno, es que yo no sé, me decía un joven, es que yo no sé qué soy. Yo no sé qué soy. Y le digo, contémplate. Y vas a analizar qué eres. Es, hermano, triste la situación de la humanidad hoy. Porque están queriendo confundir al ser humano hasta en lo que es en cuanto a su género. Si nosotros no cuidamos a nuestros hijos, si nosotros no hablamos con ellos sobre esos temas, si nosotros no les recalcamos eso a ellos, usted no sabe lo que su hijo piensa al respecto, o su hija, hasta que no hable con él, con ella sobre esos temas. No, es que mira, Dios te creó mujer. Si es una niña, enséñele que es una niña, que se comporte como una niña, que se vista como una niña, que actúe como una niña, que tome su rol de niña. Si es un niño, enséñele desde pequeño. Entonces, en Europa, incluso en Argentina, hay algunas reglas, algunas normas que los gobiernos han implementado, forzados por los grupos pro-homosexuales, donde se les prohíbe a los padres decirle, mira, no, es que no puedes encasillar a la niña a que se vista como una forma, un prototipo, un estereotipo. No puedes decirle al niño, no, déjalo, que él decida. Se hizo un escándalo ahorita en redes sociales y en el mundo de la farándula por una pareja de jóvenes cantantes famosos que dicen ellos ser cristianos, dicen ellos ser evangélicos, pues. Son una pareja muy, muy famosa de cantantes entre la adolescencia y la juventud. Son muy famosos entre la adolescencia y la juventud, así que si usted no los conoce, no se preocupe, ¿verdad? Pero esos cantantes que según son cristianos, dicen ellos, se dan a conocer, y entonces se casaron, todo muy bonito, y después de un tiempo ya están esperando a un bebé. Pero el muchacho, el papá, dice, cuando le preguntaron sobre su hijo, su hija, en lugar de decir él o ella, dijo ella. Y usted sabe lo que es el lenguaje inclusivo que están promoviendo en Canadá,
en Europa, y también en el mundo hispanoamericano. El lenguaje inclusivo que dice, no diga él. Si usted no sabe qué es, no diga él, no diga ella. Entonces los LGBTIQ, XX, ¿verdad? Ellos dicen, es que no puedes decirle así. ¿Recuerda otro escándalo que surgió en unas clases virtuales también de la muchacha? Bueno, la muchacha, ya le dije, ¿verdad? Ya le dije muchacha, pero ella, bueno, ya le dije ella, mire. Pero este personaje, ¿verdad? Ya le dije imagínense. ¿Qué puedo decirle? Entonces dicen, no, es que no me puedes decir ella. ¿Por qué me dices ella? Pues porque eres mujer. Y dice ella, no soy mujer. Tú dices que yo soy mujer, pero yo no soy mujer. Entonces, ¿qué eres? ¿Eres hombre? Pues no. Entonces dicen, como no eres él, como no eres ella, entonces eres ella, dice. Hermano, esa forma de tratar se está queriendo promover más y más y más. Y probablemente de aquí a unos 5 o 10 años, eso se haga ley en algunos países. ¿Y qué vamos a hacer los cristianos? ¿Vamos a salir a marchar, a hacer manifestaciones para que no incluyan el ella? ¿O cuál es nuestra tarea en verdad? A ver, ¿cuál es nuestra tarea? Hermanos, nuestra labor empieza en la casa. Ahí empieza. Es que a mis hijos les van a enseñar allá afuera. Es que a mis hijos les van a confundir. No los van a confundir. ¿Por qué los van a confundir? ¿Sabe dónde se le va a confundir a una persona? En un área que ignora. En un área que ignora, sí me pueden confundir. En un área que yo ignoro, sí me pueden confundir. Pero no me pueden confundir en un área que yo conozco. Así que el punto es, no pueden confundir a sus hijos si sus hijos ya saben y tienen claro su identidad. Cuando Dios creó al hombre, hijo, hija, Dios decidió crear hombre y mujer. Y es que la hija le puede decir, pero mamá, ¿yo por qué nací mujer? No te acomplejes por eso, hija. No te acomplejes por eso. No te frustres por eso. Ser mujer no es malo, es bueno, porque las mujeres, dígale, ¿sabes tú que el cerebro de las mujeres, así como buena feminista, ¿verdad? ¿Sabes tú que el cerebro de las mujeres tiene mayores capacidades de pensar más cosas que la de los hombres? Y el argumento perfecto, ¿verdad? ¿Sabes tú que el cuerpo de la mujer está capacitado para bla, 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 ¿verdad? Bueno, son argumentos absurdos. Pero mire, enséñele a su hija, a su hijo, la felicidad de aceptarse tal como es. Acéptate tal como eres. Dios te hizo a ti especial. Mire, hermano, ni Kendall ni Byron son iguales, siendo del mismo papá y de la misma mamá. Y estoy seguro que ni Pablo y Axel, ¿es verdad? Ni Pablo ni Axel, aunque se parecen mucho, ¿verdad? Y les gusta vestirse iguales casi. Pero aún así, la hermana seguramente verá diferencias entre ellos. A pesar de ser de un mismo padre y una misma madre. Es que, hermano, imagínense que todos nos pareciéramos, todos se parecieran a mí. Qué aburrido sería la vida, ¿verdad? Qué aburrida sería la vida ver a todos parecidos a Byron. O sea, no sé, es como, no sé, seres fabricados por serie, ¿verdad? Por serie, ahí está. Que cambien ya de serie, como nosotros cambiamos ahorita de serie de temas, ¿verdad? Que cambien ya de serie. ¿Se imagina que todos se parecieran, todas las mujeres se parecieran a usted? A donde voltea, todas son iguales. Como ¿cómo le llaman a los Minions, verdad? No sé si así se pronuncia eso, sí, en eso sí.
Mis hijos me han dicho que no se pronuncia así, pero bueno, yo no veo mucho de ese tipo de películas. Pero usted ve a esos personajes así, enanitos, amarillitos, pero aún algunos tienen diferencias, ¿verdad? Y los otros personajes que me gustaron también de ese mismo estilo, no sé si los recuerda usted o los haya visto. Los Umpalumpas. Los Umpalumpas, usted ve a los Umpalumpas y todos son igualitos, ¿verdad? O sea, la misma cara, la misma estatura y todo. ¿Se imagina que todos fuéramos así? No. Enséñele a su hijo, a su hija, Dios te hizo especial. Lo que es diferente en ti es lo que te hace especial. Eso es lo que te hace especial. Sí, eso es lo hermoso de la creación de Dios, de que Dios nos hizo especiales a cada uno. Y checando mi tiempo, vamos a avanzar porque hablar de identidad es bastante interesante. El principio de la identidad, Dios nos dio a nosotros esa identidad. Pero pasamos a otro principio. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Y qué dice? ¿Quién lo quiere leer así en voz alta? A ver, una hermana o un hermano. ¿Qué dice? ¿Qué hizo Dios? Ahora sí, como buen adventista, como buen sabático, ¿verdad? Le voy a preguntar yo a usted. A ver, ¿qué hizo Dios? ¿Qué dice el texto? ¿Qué hizo Dios? ¿Verdad? A ver, así actúan los adventistas cuando quieren convencernos de que tenemos que guardar el sábado. No tiene nada que ver una cosa con otra, ¿verdad? Ahora, pero hermano, vea usted qué dice que hizo Dios ahí. ¿Qué hizo? ¿Reposó? Descansó. Pero la pregunta que le voy a hacer es directa. ¿Usted cree que Dios se cansa? Y si usted dice que no se cansa, ¿por qué descansa? Si no se cansa, ¿por qué descansa? Porque el mismo término descansar, por lo menos en español, es descansar. ¿Qué cree usted? Entonces usted dice, bueno, como buen exégeta, para los que hacen exégesis, como buen exégeta dice, vamos a investigar esto. ¿Será que está diciendo el texto de que Dios descansó? Porque si Dios descansó, entonces es procedente la afirmación o el cuestionamiento de que entonces Dios se cansa. Entonces, si Dios se cansa, entonces viene el debate teológico, ¿verdad? Debate teológico. No precisamente tal vez. Hermanos, el descanso, que es el principio que Dios nos enseña ahí. Hermanos, ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. Dios no se cansa, pero reposó. Y desde la creación nos muestra a Dios que Moisés está poniendo ahí que Dios santificó ese día. Es decir, la palabra santificar es apartar. Santificar es apartar. Lo apartó y lo bendijo, porque en ese día Él terminó toda su labor. Y dice el versículo que Dios, hermano, reposó el día séptimo, ¿verdad? Entonces empezamos como buenos exégetas diciendo, ¿reposó Dios? O sea, ¿qué significa esto de reposar? Y entonces vamos a decir, vamos a buscar allá y vamos a hacer exégesis acerca del término que reposó. Bueno, yo no voy a hacer ese tipo de exégesis ahorita, porque hermano, lo que vemos ahí es un principio. Yo estoy convencido de que Dios no se cansa. La Biblia enseña de que Dios no se cansa. Dios no duerme. Dios no se fatiga.
Dios no necesita de ir allá, hermano. Escuche bien. Dios no necesita de ir allá a una cama, hermanos, y recostar su cabeza y, ay, voy a descansar un rato. Ay, qué rico siento descansar. Ay, al fin. Ay. Dios no necesita eso. Y ahora escuche esta afirmación. Hasta Dios descansó. ¿Entiende eso? ¿Lo ha pensado alguna vez? Dios no necesita de descanso, pero hasta Dios descansó. Lo cual, hermanos, nos conlleva a confrontarnos a nosotros que siempre estamos, ¿qué? Muy ocupados. ¿Ha dicho alguna vez esa frase? Es que estoy muy ocupado. Es que en serio estoy, pero muy ocupado. Yo lo he dicho muchas veces. Y es que a veces no es solamente una muletilla de decir, sí, es que para que vean que estoy ocupado. No, es que a veces sí estoy muy ocupado. Eso es lo que usted estará diciendo, ¿verdad? Ahorita. ¿A qué horas duerme usted? ¿Cuántas horas duerme? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo descansa usted? Qué difícil es descansar, hermanos, ¿o no? Qué difícil es descansar, más cuando ya estamos picados en el trabajo, en la labor. Más, hermano, cuando ya está uno caliente, dice, ¿verdad? Ya es que ya me calenté en esto y no quiero dejarlo. Es bueno obsesionarse en algunas cosas, pero no es bueno obsesionarse en extremo. ¿Sabe qué? Llegaba un momento, yo tuve que aprender eso. Cerrar un rato, apagar un rato, dejar un rato su trabajo, sentarse. Aquí que tienen el asunto de la hamaca, que tenemos el asunto de la hamaca, ¿verdad? Que allá en climas fríos no se tiene la hamaca, porque imagínense dormir en hamaca, ¿verdad? Pero si tiene la hamaca aquí, detenga un rato lo que está haciendo. Es que no lo voy a terminar hoy, es que me urge, es que déjenlo un rato. Hasta Dios descansó. Hermanos, es malo no descansar. No soy médico, pero si usted va al médico y tiene problemas de ansiedad, de estrés, fatiga, cansancio crónico, falta de descanso, hermanos, somos esclavos de lo que hacemos. Somos esclavos de lo que hacemos. Si usted no se toma su tiempo de descanso, usted es un esclavo de usted mismo y de lo que hace. Si usted no se toma su descanso necesario, hermano, a veces hasta se pasa la hora de la comida, ¿o no? Se pasa la hora de la comida y ahí está, la comida fría. Cuando me enfermé del riñón, hermano, la predicación que me dio el doctor, ¿verdad? Ni era cristiano. Me dijo, ¿a qué horas desayuna usted? Desayuno, vamos a ver. Algunas veces desayuno a las 7 de la mañana, otras veces, depende. A veces a las 10, a veces a las 11, a veces a las 12. ¿Por qué? Y le dice a mi esposa, ¿usted no le da la comida a tiempo? Sí, le doy la comida. ¿Y entonces qué pasa? Pues es que la verdad yo me mantengo muy ocupado. Muy ocupado. Tan ocupado como para no comer. Es tu cuerpo. Eres tú. ¿No crees que tú no has entendido que tu cuerpo necesita comer a la hora? No a cualquier hora, a la hora. ¿Cuántos años quieres vivir?, me dice el doctor. ¿Por qué? ¿Cómo por qué?, me dice. ¿No te quieres morir ya? ¿Así? ¿No te quieres morir ya?
Y entonces agaché la mirada y bueno. Es que a veces, hermanos, ignoramos cómo vivir la vida. Nosotros mismos nos estamos comprando nuestra enfermedad. Después de que compras tu enfermedad, todo tu dinero que ya juntaste, si lo lograste juntar, no te va a rendir para poder curarte. Porque te estás enfermando, porque estás descuidando tu sueño, tu descanso y tu alimentación. ¿Por qué? Eso es bastante confrontativo. Cuando yo iba a seminario, los maestros decían: ¿tú crees que el ministerio es la excusa para que tú te descuides a ti mismo? El ministerio no es la excusa para que te descuides a ti mismo o para que descuides a tu familia. Es que tú puedes decir: ah, sí, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu esposa? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus hijos? Pues es que yo estoy muy ocupado en la obra. Ah, ¿y crees que Dios ve con buenos ojos eso? ¿Tú crees que Dios sí dice: ah, bravo, Byron, bravo, hermano, Dios está diciendo te felicito, porque mira, hasta tu familia no atiendes para atender mi obra, bravo? No. Dios dice: no, tú no sabes lo que estás haciendo, tú no sirves para el ministerio. Tu primer ministerio está allá en tu casa, tu esposa y tus hijos. Si no puedes atender a ellos, ¿cómo vas a atender a gente que no conoces? Y eso, hermano, cuando te lo dicen así como yo se los estoy diciendo, a veces hasta duele. A veces confronta, así choca. Pero, hermano, a veces los seres humanos somos arrogantes, somos bien arrogantes. Nos pasamos 3 noches sin dormir, 4 noches sin dormir. Platicaba con el hermano José Canché una ocasión que íbamos así de los bautismos para San Lorenzo, regresando en la noche. Y platicábamos sobre, a veces, hermano, nos desvelamos por cosas que ni valen la pena. A veces, hermano, hay gente que se desvela viendo películas en la noche. Te estás enfermando por ver películas. Los jóvenes se pasan toda la noche jugando, hermano, Xbox en su celular. O sea, te estás enfermando por jugar. ¿Estás pensando lo que estás haciendo? Estás desperdiciando tu vida, lo que Dios te dio. ¿Cómo se siente uno cuando regresa del desvelo allá cuando vamos a las juntas en Yucatán? Ay, hermano, el otro día íbamos entrando aquí a las 5:30 de la mañana y muchas veces decía yo: ya, ¿para qué duermo? O sea, ya ni el sueño me va a entrar ahorita. Y te pasas todo el día. ¿Cómo te sientes ese día? Molido, hermano. ¿Por qué nos sentiríamos así, hermanos? Hagamos de cuenta que nosotros no sabemos nada. ¿Por qué será que nos sentimos así? ¿Es una pregunta demasiado ingenua? Parece que sí. Es que Dios nos creó, hermano. ¿Para qué hizo Dios la noche? ¿Para qué? Pero nosotros como buenos cancunenses, ¿verdad? Porque si me pregunta, yo ya me volví cancunense igual que usted. Lo malo es que es en los hábitos que no son muy buenos. Y duermo tarde igual. Mire. ¿Por qué te estás desvelando? ¿Vale la pena o no? Dice: uy, mañana nos va a cobrar factura, hermanos. Principio del descanso. Me detengo hasta aquí porque Dios nos enseña, hermanos, esos principios interesantes. Y estos son buenos temas para hablar con las personas también cuando quieren saber de Dios. Que si usted aún no ha venido a Cristo, es el tiempo para que venga. Bendiciones.